El tema que me han pedido que predique, que comparta, es titulado así, está titulado así: Enviados con poder. Enviados con poder. Sin duda, está fundamentado en Hechos 1:8, que todos conocemos, ¿no es cierto? ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en y hasta. Conocemos bien. Y allí se habla de recibir poder para que de esa manera podamos cumplir con esta tarea. Mi propósito en lo que el Señor me ha puesto en el corazón es responder a dos preguntas. La primera es, ¿por qué con poder? ¿Por qué con poder? Y la segunda es muy cercana, ¿para qué con poder? Y me parece a mí, como creyente antiguo y pastor también viejo, solemos decir, que hay cosas que nosotros no entendemos cabalmente, me incluyo por si acaso. Una de esas tiene que ver con las misiones. No se entiende bien. Por eso es que un gran porcentaje, un alto porcentaje de la iglesia y de las iglesias, hablo en general, no participan en las misiones. Y claro, no se entiende que es requerido el poder para participar en las misiones. El poder del Espíritu Santo. Usted dice, pero si tenemos el Espíritu Santo y la iglesia y los creyentes son templo del Espíritu Santo, es verdad. Pero también sabemos que si el Espíritu Santo no ejerce gobierno, entonces no se ejecuta lo que es la voluntad de Dios en cuanto a las misiones y todo el resto. Misiones, para primero darles una respuesta rápida a las dos preguntas, misiones implica dos cosas, ¿no es cierto? Es enviar e ir. Es de misiones. Con el mensaje de Cristo, el mensaje redentor de nuestro Señor, ¿no es cierto? Es enviar e ir. Y esta tarea, que suena tan simple, es imposible humanamente. Es imposible realizarla. ¿Por qué es imposible realizarla? Porque en primer lugar tiene que ver con la salvación de personas. Y no podemos salvar a nadie. No tenemos nosotros la capacidad de traerlo a los pies de Cristo para que se convierta, sea salvo. No tenemos esa capacidad. Por eso se requiere poder. Ahora, sigamos examinando un poquito más. Esa gente que es nuestro objetivo de nuestros misioneros, objetivo de la iglesia, objetivo nuestro, de ganarlos para Cristo, son duros de corazón, como lo éramos nosotros. No hay corazones blandos para Dios. Y a eso se agrega que nosotros, los mensajeros, somos limitados, incapaces, y permítame la expresión, me refiero a mí, para que usted no se enoje, somos inútiles. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Que el siervo es inútil, porque no tenemos capacidad para estas cosas que tienen que ver con la salvación. No tenemos nosotros de manera natural. Necesitamos poder, el poder del Espíritu Santo. Quiero hablarles un poco más después de esta introducción. Quiero desarrollar algunas cosas para ustedes, para nosotros. Misiones tiene que luchar contra el poder del pecado. Si cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio y los queremos ganar para Cristo, sabemos que estamos yendo contra el pecado.
Y el pecado no es cualquier cosa, como muchas veces se filtra en nuestras mentes, en nuestros corazones, ¿no es cierto? También de los creyentes, también de la iglesia. Simplificar lo que es el pecado. El pecado es sumamente serio. La Biblia habla del pecado y dice, vamos a ver rápidamente lo que ustedes saben, estoy tratando de que nosotros tengamos una comprensión de lo que es propiamente las misiones o lo que implica las misiones. Primero, dice la Biblia que todos somos pecadores. ¿Qué dice la palabra? No hay justo ni aun uno. ¿Qué más dice? Por cuanto todos pecaron, Romanos capítulo 3, versículo 10, versículo 23, que sabemos de memoria, ¿no es cierto? Y esa naturaleza de pecado es dominante, es terriblemente dominante. El pecado con el que estamos marcados todos nosotros no es cualquier cosa, es muy, muy fuerte, es dominante, es esclavizante. De otro lado, el pecado destruye. Imagínense, tenemos una naturaleza de pecado, somos esclavos del pecado, nos domina y nos destruye. Pero ahí no termina, ¿no es cierto? Porque queda lo más grave. ¿Qué es lo que hace el pecado? ¿Qué es lo más grave que hace el pecado? Condena eternamente. Por eso es que el afán de negar el pecado y negar el infierno. Y es que no nos cae bien, a nadie le cae bien. Pero esa es la razón de las misiones. Llevarlos a Cristo implica que tienen que ser convencidos de su pecado. Y otra vez, esto es imposible humanamente. Y usted le habla a la gente de pecado y se ríen en su cara. Mi esposa me contaba que estaba hablando con una persona que venía de Europa, latino, pero venía de Europa, y ella por alguna razón mencionó a Adán y Eva. Y esta persona reaccionó con una carcajada y le pedía disculpas a mi esposa. Le decía, perdóname que me ría, pero ustedes creen en Adán y Eva? No tenemos un objetivo fácil. El objetivo de las misiones es sumamente complicado. Por eso necesitamos poder. No podemos vencer de manera natural. No tenemos la predisposición natural, los recursos naturales. Es imposible. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora nosotros decimos, poder, claro que sí, poder para los misioneros, ¿no es cierto? Los misioneros, claro que necesitan poder. También los pastores necesitan poder. Pero en realidad todos necesitamos ese poder. Cuando el Señor dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, no solo los pastores recibimos el Espíritu Santo, y no solo los misioneros, ¿no es cierto? ¿Quiénes recibimos el Espíritu Santo? Todos. Porque todos lo requerimos. Y todos lo recibimos para poder cumplir la tarea. En realidad, lo que dice Hechos 1:8 no es solo para los que son enviados. La iglesia es misionera. Usted que se quedó también es misionero. Porque el Espíritu Santo que mora en su corazón le ha dado el poder para hacerlo. No vamos, pero enviamos y nos involucramos y nosotros participamos de manera activa, directa en las misiones. Yo sé que ustedes, los que están aquí, son los que aman misiones. Por eso están aquí. Y tenemos un montón de gente más que quisiéramos que se involucre en las misiones, igual en todas las iglesias, ¿no? Los pastores sufrimos a veces al ver el alto porcentaje de personas que no se involucran en misiones y oramos que el poder del Señor obre de tal manera que haya una respuesta a las misiones. Nos dé el poder.
para participar en las misiones. Las misiones implican tres cosas. Tres cosas que hacemos nosotros en relación a las misiones, ¿no? Son las siguientes. Ustedes lo saben. 1, orar. 2, ofrendar. Y 3, ir. Son los tres aspectos de las misiones. Y en el fundamento de Cristo, el Salvador, el que hizo la obra en la cruz, el Espíritu toma la obra de Cristo, usando la iglesia, y lleva el Evangelio al mundo entero. Eso es misiones. Pero escúchenme, hermano, hermana, no podemos involucrarnos nosotros a oración o a la oración por las misiones sin el Espíritu. No podemos. ¿Por qué? Porque la oración por las misiones, que es orar por salvación, no nos nace, no nos sale de manera natural. ¿Cómo voy a orar yo de manera natural por alguien que no conozco? En Italia, el misionero, la pareja en Italia, ¿conoces a esa gente? ¿Cómo vas a orar por ellos, por salvación, con carga, de manera natural? No se puede. Tiene que entrar el Espíritu Santo a hacerlo. Él es el que sí nos va a conceder la gracia de orar junto a Él, porque Él es el que ora con gemidos indecibles. Él es el que nos puede dar a nosotros la comprensión y el sentir por la salvación de las almas. Se lo ilustro de esta manera. Nosotros somos de la Alianza Cristiana y Misionera y el fundador fue don Alberto Benjamín Simpson, ¿no es cierto? Se sabe que don Alberto Benjamín Simpson oraba abrazado un globo terráqueo. Así que si usted hubiera estado de visita en su casa y usted se despertaba en la madrugada, usted escuchaba a alguien orando y se acercaba a la oficina de don Alberto Benjamín Simpson y él estaba abrazado un globo terráqueo, orando y llorando. Ahora imagínese usted la escena, ¿ya? ¿Te lo mira? Abrazado un globo terráqueo. Por su rostro ruedan lágrimas, corren lágrimas. Usted tiene dos maneras de evaluar eso, de leer esa situación. Usted puede decir, ¿qué le pasó a don Alberto? Mira, está abrazado de un globo terráqueo y llora encima del globo terráqueo. Está loco. Debe estar loco, porque, ¿no? Porque ¿quién abraza un globo terráqueo y se puede orar por gente? Esa sería una lectura. Salvo que tú, conociendo la palabra, siendo cristiano y sabiendo cómo obra el Espíritu Santo, hagas la otra lectura, que es la lectura espiritual. Tu inteligencia natural va a decir, él no, o no lo entiendo, o está loco o no lo entiendo. Pero la inteligencia espiritual de la que nos habla el apóstol Pablo escribiendo a los colosenses, te permite la otra lectura. Y dices, don Alberto está tomado por el Espíritu de Dios y está elevando oración por salvación de gente que él no conoce, pero que en el amor de Dios él ama y clama por la salvación de ellos. Esta figura a mí me ha hecho pensar que las lágrimas de don Alberto en ese globo terráqueo seguro cayeron sobre Perú y nos alcanzaron porque se funda la Alianza Cristiana y Misionera en el Perú en el 1925. Estamos celebrando los 100 años, ¿no? Les voy a contar algo más sobre eso un poco más tarde. Pero esto es lo que quiero decir. No se trata de simplemente vamos a orar por misiones. Tenemos que orar tomados por el Espíritu. El Espíritu es el único que puede ponernos la carga y levantar un clamor real que llegue al cielo y que consiga que las almas reciban el mensaje de redención. Otra vez, no oración en nuestra inteligencia, razón o esfuerzo natural. Necesitamos poder.
pero recibiréis poder. Pasemos ahora a hablar un poquito. Seguramente se tratará la ofrenda misionera, es un tema importantísimo, pero algo les voy a compartir. Dar para la obra misionera. Si es difícil orar por misiones, es más difícil dar. Porque no tenemos nosotros otra vez la comprensión, es dificilísimo, de que es más bienaventurado dar que recibir. Eso no es lógico. Eso no es lógico. ¿Acaso es lógico dar y quedarme con más? A ver, otra vez lo ilustro. Digamos que tengo 100 soles en mi bolsillo. Y doy los 100 soles para algo. ¿Con cuánto me quedo? Nada. Pero si tengo 100 soles y usted también tiene, y yo no se lo doy, más bien usted me lo da, ¿cuánto tengo? ¿Qué es mejor, dar o recibir? Esa es la deducción lógica. Eso lo tenemos nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, es en nuestra vida. Por eso es que no damos. Por eso es que no tenemos la predisposición a voy a dar. Porque otra vez, así como es el Espíritu el que tiene que llevarme a orar por gente que ni conozco y me quebranta y me hace llorar y me hace sentir en el alma que no deben ir a condenación, igualito es en la ofrenda. Igualito es. Tiene que el Espíritu venir y tocar mi corazón y hacerme entender otra vez con inteligencia espiritual que sí, verdaderamente es más bienaventurado dar que recibir. Dos referencias bíblicas. En el libro escrito por Malaquías, que se habla del diezmo y la ofrenda, que es bueno leerlo, hay que leerlo de cuando en cuando, un libro cortísimo, pero de tremenda enseñanza. Lo que el Señor le reclama, no solo al hablar de diezmo y ofrenda, le reclama desde antes es que no tienen la predisposición a dar. Les dice, ustedes cuando dan sus ofrendas y cuando traen un animalito para el sacrificio, escogen el enfermo, el que no vas a poder venderlo, ese traes. Y era el pueblo de Dios, y el pueblo de Israel, que se supone debía entender en razón de las 1000 bendiciones del Señor, que había que responder en amor y dar a su Señor. No lo hacían. ¿Por qué? Usted lee en todo ese pequeño libro sobre la pobreza espiritual de ese pueblo. Porque donde no está el Espíritu de Dios, no hay la predisposición porque no hay el poder que debe quebrantar el corazón, romper inclusive nuestra lógica, nuestra forma de pensar y de actuar y llevarnos a participar en las misiones. Tiene que entrar el Espíritu. Y ahora le doy la otra referencia que también ustedes la conocen. Hay en los evangelios un personaje que tuvo su encuentro con el Señor Jesús que era duro, tenía un montón de dinero, pero durísimo, materialista y egoísta hasta nomás. ¿Nombre? Zaqueo, ¿no es cierto? Zaqueo. Así fue hasta que Zaqueo se encuentra con el Señor. ¿Se acuerdan del encuentro de Zaqueo con el Señor? Es interesantísimo que la Biblia no dice de qué hablaron. No dice de qué hablaron. Pero nosotros sabemos que en ese encuentro, Zaqueo fue cambiado por el Señor. Y de una vida manejada por su yo, por su ego, pasa a ser manejado por Cristo. Y entra el Espíritu, ¿no es cierto? Y entonces al terminar la reunión, escucha esto, al terminar la reunión, Zaqueo sale a los que estaban afuera, sale para hablarles, a los que estaban mirando, sorprendidos de que cómo que Jesús come con un publicano, etcétera, etcétera, y les va a hablar. Cuando él va a hablar, yo me imagino, ¿no es cierto?, hace un silencio absoluto, porque dice, ¿qué va a hablar este terrible Zaqueo? ¿Y qué dijo Zaqueo?
le dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y usted sabe el resto, ¿no es cierto? Pero note usted cómo Dios rompe el ego y da la disposición de dar. Y no se puede hacer misiones sin oración seria ni ofrenda seria. No se puede. Entonces nuestra obra misionera, permítame la palabra, que alguna vez lo oí de don Alfredo y ya voy a repetirlo. Una obra ridícula, dijo don Alfredo, hablando de X situación. Que puede ser de la iglesia, una obra misionera ridícula, o de la persona. Participo en misiones, pero una obra misionera ridícula. Porque no hay el actuar poderoso del Espíritu Santo rompiendo nuestro ego, empezando por nuestras conceptuaciones, nuestros conceptos, nuestras ideas. Entonces, requerimos, ¿no es cierto? Requerimos el poder para orar seriamente por las misiones, de acompañar y participar y ser misioneros, y también para dar. Pero si es difícil orar y es más difícil dar, mucho más difícil es ir. Los que van son pocos, poquísimos. ¿Por qué? Le digo en dos palabras. Porque nosotros todos tenemos de manera innata, natural, un no. Un no. Hay un personaje en la Biblia, un profeta que ustedes conocen bien, que cuando el Señor lo mandó a misiones, a predicar el mensaje de salvación, gritó con toda su alma, no. ¿Nombre? Jonás. Jonás. Cuando el Señor le dice, anda, mira, Nínive, él dijo no, y no, y no. Y cuando el Señor le dice, anda, él, ustedes saben la historia bien, buscó escapar y huir en la reacción más irracional. ¿Cómo puedes escapar de Dios? ¿Cómo puedes escapar de Dios? Pero así es. Y yo lo sé muy bien. Porque yo también escapé. El Señor me llama. Voy a estudiar un año a Huánuco, a nuestro instituto en ese tiempo, 55 años atrás. En 1969 y en 1970 yo lo hice en la iglesia, fiel a mi Señor, pero era Jonás. Porque mi corazón, imagínate, después de haber estado un año en el instituto, se levanta otra vez el no. No queremos ir. No nos es natural. ¿Y por qué? Porque misiones es cosa seria. Yo lo vi en Huánuco, 55 años atrás. Yo lo vi, yo lo escuché. Yo tenía 19 años, salí corriendo. Y dije, no, voy a hacer otra cosa y después, Señor, voy a servirte. O sea, ya lo acomodas, ¿no? Busca tu manera, ¿no es cierto? Tenemos un no natural. Necesitamos poder que nos quebrante y que nos haga obedecer y que nos haga entender, amar y obedecer a nuestro Señor y su obra en las misiones. Un caso también muy conocido en el que se responde sí, se rompe ese no y se responde sí, es el del profeta que dijo, cuando el Señor pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Qué dijo el profeta? Heme aquí, dice. Heme aquí. Se hace pedazos el no. Cuando el poder de Dios toca el corazón. Isaías había tenido un encuentro con Dios en la visión, ¿no es cierto? Isaías capítulo 6. Y la respuesta de Isaías no es natural. Es producto del poder de Dios obrando en su corazón. Y entonces Isaías estaba presto. Pablo el apóstol
que ustedes conocen sin duda su vida relatada en el libro de Hechos, en las cartas que le escribe. Él entrega todo a las misiones. Uno de mis temores es que se haya superficializado lo que es el servicio a Dios y las misiones. No hablo de nadie, hablo en general. Inclusive hablo de mi propia percepción por donde ando. Porque si las misiones implican una comprensión espiritual, que es lo que estamos haciendo, y nosotros no estamos andando en lo espiritual, entonces desarrollamos nuestras propias ideas y superficializamos todo. Dentro de eso, cómo servir al Señor. Pero el apóstol Pablo, que lo tiene testificado en la palabra, está en la palabra, te puede leer 1 Corintios, ¿no es cierto? 2 Corintios, y allí él habla de su sufrimiento en la obra misionera. Y el Espíritu lo guía a hacer toda una lista de lo que él padeció. Es en misiones. Entonces decimos, eso fue pues hace 2000 años, pastor, las cosas han cambiado. Bueno, hace 140 años nomás, cuando surge la Alianza Cristiana y Misionera, y se envían los primeros misioneros de la Alianza Cristiana y Misionera desde Nueva York al corazón de África. No a una ciudad, sino al corazón de África, África salvaje, como se suele decir, ¿no es cierto? 5 misioneros. ¿Sabe cuántos regresaron? 2. 3 murieron en el campo misionero. Ese es África hace 140 años, pero hablemos de nosotros hace 100 años, nosotros. Cuando se funda la Alianza Cristiana y Misionera hace 100 años, la nuestra, en Perú. Vienen 3 misioneros. ¿A dónde fueron? A Caguapanas, que era el lugar donde estaba el grupo tribal Ashaninka, que lo conocíamos antes como los Campas, ¿no es cierto? Allí se establecen. En un lugar que hoy te hace sufrir para llegar. Imagínese usted hace 100 años. 3. Don Benjamín Barton, después de los 2 años de preparativos, ya yendo para instalarse, se enferma gravemente. Regresa a su país y muere. Sí, la fundación de nuestra iglesia ha demandado vidas. Así es. Es en misiones. Y uno se pregunta, ¿no? Uno se pregunta, porque después fueron a Huánuco, ¿y dónde cree usted que predicaban los misioneros? Misioneros que algunos hemos llegado a conocer. ¿Dónde cree usted que predicaban? ¿En la ciudad de Huánuco? Eso era menor. Había que ir a la Puna, a los pequeños pueblos en la Puna. Yo lo he vivido también un poquito, porque el año que estuve en Huánuco nos mandaban a la Puna a predicar. Y por eso salí corriendo, porque me enfermé un mes con tifoidea, fiebres un mes, y claro, uno sale corriendo. Pero esa es misiones. Se sabe que cuando ellos iban a salir, llevaban 2 ideas clarísimas. Uno, era, vamos a los lugares más apartados, No se conceptaba ir a lugares donde ya se predicaba el Evangelio. Tenían que ir a lugares donde no se había predicado el Evangelio. Por eso, lugares los más apartados. ¿Y cuál era el segundo criterio clarísimo establecido? Que se despedían porque era ir hasta el final. De tal manera que, por ejemplo, cuando alguien iba a salir a la obra misionera, quería casarse con la novia antes, iba a pedir la mano del papá de la novia y le decía al papá de la novia, concédame la mano de su hija.
quiero y queremos ir al campo misionero, y si usted me concede la mano de su hija, sepa que probablemente después que nos vayamos, usted nunca más la va a volver a ver. Porque esa era la predisposición del corazón. Esas misiones. Hay un pequeño libro, el testimonio de los fundadores de la alianza, de nuestra alianza, y ellos dicen que tenían 3 principios. 1, vivir para la gloria de Dios. 2, tratar de sobrevivir. Porque sabía que fieras, enfermedades o la agresión de la misma gente, de los grupos tribales donde estaban. Esa era la situación. Y para terminar, otra vez la pregunta, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué misiones tiene que ser así? No podemos cambiar las cosas, no puede ser más fácil. No, Señor, no puede ser. Si fuera fácil, el Señor no hubiera dicho, requieren que mi Espíritu Santo venga sobre ustedes, reciban poder, y entonces ahora lo hagan. Hubiera dicho simplemente, vayan. Nosotros somos los instrumentos del Señor. Él nos ha provisto y nos ha mandado a hacer algo que es así como he descrito, porque así comienza. ¿Qué es el Evangelio sino que el Padre Dios entrega a su Hijo? ¿Qué es el Evangelio sino la venida del Hijo de Dios que vino a esta tierra y entregó todo, entregó su vida en la cruz para redimirnos? Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. El Evangelio es el Padre Dios entregando a su Hijo, el Hijo entregando su vida, el Espíritu aplicando esa obra de redención para salvación de los que abren su corazón y lo reciben. Ese es misiones. ¿Cree usted que eso ha cambiado? No ha cambiado. Ese es misiones. Ese es nuestro altísimo privilegio. Ese es nuestro altísimo honor. Ese es nuestro honor. Servir al Señor, entregarle nuestra vida, pedir que su poder en el Espíritu, por el Espíritu, la llenura del Espíritu, nos conceda servirle de tal manera que podamos cumplir con el encargo. Termino con una anécdota, ¿ya? No está en la Biblia, pero es linda, ilustrativa. El Señor Jesús dice la anécdota, después de la obra de redención, sube al cielo y los ángeles lo reciben. Recuerda, es una anécdota creada para ilustrar, no está en la Biblia. Entonces lo reciben los ángeles y un ángel se le acerca con rostro preocupado, por un lado, por otro lado, contento, y le dice, Señor, le dice, has hecho la obra de redención, pero Señor, ahora se tiene que predicar. Y ahí el ángel manifiesta su preocupación. ¿Quiénes lo van a hacer? Porque tiene que predicarse la obra que tú has hecho para que se concrete la salvación. Y el Señor le dice, mi discípulo lo van a hacer. Mi iglesia lo va a hacer. Y el ángel se rasca la cabeza, ¿no? Y le expresa toda su preocupación. Señor, le dice, tú sabes cómo son. Tú sabes cómo son. ¿Lo van a hacer? Y le expresa toda su duda, ¿no? ¿Lo van a hacer? Y el Señor pone la mano sobre el ala del ángel, lo mira fijamente y le dice, sí, le dice, lo harán. Lo harán. Ellos lo harán. Tremendo, ¿no? Ahora usted dice, ¿confiaba en nosotros? No, Señor. Confiaba en que nos iba a mandar su Espíritu y nos daría poder y nos quebrantaría para que podamos hacer esa obra. Qué privilegio
Qué alto privilegio, pero es absolutamente espiritual en su fundamento, en su dinámica. Es en misiones. Todos orando y digámosle, Señor, quiero participar en las misiones. De verdad, seriamente, espiritualmente. Para eso me has dado tu espíritu y tu poder. Sea orando, ofrendando, yendo. Quiero participar en las misiones. Padre, gracias. Oramos que no solo sea oír, no solo sea hablar para mí, sino que nos des la gracia de participar en esta obra sin igual, las misiones, predicar tu amor redentor, tu obra en la cruz. Haz de esta iglesia y de todos nosotros una iglesia misionera. Haz que nuestra comprensión y participación en las misiones sea cada vez mayor, por favor. Que tu Espíritu nos dé el poder. Gracias, Señor. Gracias por enviarnos con poder. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Dios nos bendiga.